Profe, ¿cómo le va? Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿se escucha bien? Te escucho bien bajito, así que puede ser que sea yo. ¿La música se escuchaba? No, ahí estoy y vamos a compartir pantalla. ¿Ahora me escuchás mejor? Te escucho mejor. Era mi volumen que estaba bien bajito. ¿Cómo estás, Caro? Bien, bien, todo lindo. Mañana tranquila. Sí. Caro, ¿me habilitas la opción de compartir pantalla a ver si se ve bien? ¿Tenemos inscriptos o no? Sí, listo. 116 habían. Espero que se conecten más porque las mañanas son un poco tranquilas. Sí, pero me parece que yo creo que tiene que ver con el interés de la gente. También. Porque he visto algunas que mm, nada, que tienen convocatoria. Y hasta ahora en la sala de espera hay 5 personas. Bueno, ojalá. Se ve bien la diapo. Ahí vos ves, digamos, todo. Sí, Y ahora así vas a ver la pantalla completa, a ver. Ahí está. exacto. Es mucho mejor Zoom que otro programa. Sí, 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 totalmente. Yo he hablado con varios que usan otros Meet y otros plataformas y dentro de sus cosas es el más completo. Y ¿sabes qué? Para mí es más simple. Ojo que hay otra que he visto, o sea, es intuitivo, o sea, no es difícil. Ayer utilicé Hangout, ponerle la primera vez que hacía nada, tenía que compartir una presentación por ahí. Dios, qué difícil me resultó, no sabía si se estaba viendo la pantalla, si no. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al último día de la semana. Mi nombre es Carolina, para los que ya me conocen. Los voy a estar acompañando en todas las webinars de junio. Les comento un poquito quiénes somos USIM. USIM es una asociación gremial empresaria voluntaria representativa de una importante franja de los sectores de la industria, el comercio, los servicios y la producción de la provincia. El objetivo de USIM es concretar formaciones de calidad que contribuyan al desarrollo de las personas y al logro de objetivos de las organizaciones y empresas. Solo con educación se puede producir movilidad social, accediendo a mejores empleos y contribuyendo al mejor funcionamiento de las economías regionales. Dicho esto, les indico apagar cámaras y micrófonos para la mejor conexión. Recuerden que durante la clase pueden hacer sus consultas escritas a través del chat privado a USIM
Luego dispondrán de 10 minutos para resolver sus dudas y consultas con la profe. Estos videitos van a estar en el canal de YouTube, nos encuentran como USIN Comunicación. Quien nos acompaña hoy es la licenciada en Psicología y Magíster Internacional en Recursos Humanos, Rocío Hidalgo. Bienvenida, profe. Somos varios, así que las dudas, si quieren, me las pueden ir consultando por el chat o después vamos a tener un tiempo para poder revisar todas las dudas. El tema de hoy que vamos a ver tiene que ver con cómo enfrentar una entrevista online. Algo está pasando que es de público conocimiento, que estamos en medio de una pandemia. Si bien hay entrevistas de trabajo, la mayoría de las empresas estamos optando por hacerlo online. Entonces quiere decir que va a ser a través de una videollamada, o a través de Skype, o a través de Zoom, puede ser también, en donde nosotros tenemos que prepararnos, así también como en una entrevista presencial. Voy a ir pasando, a ver si esto no se traba. ¿Qué objetivos tenemos para el día de hoy? O sea, la intención mía es que ustedes puedan preparar una entrevista y que les sirva tanto por si es online, pero también por si es presencial. En algún momento va a pasar todo esto y vamos a seguir con las entrevistas. Y la intención es que ustedes después de este taller puedan preparar con éxito una entrevista de trabajo, si es que están buscando o hacer un cambio o entrar en el mercado laboral. Entonces, ¿qué vamos a revisar? ¿Cómo hacer un DAFO, que tiene que ver con nuestras debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que encontramos en relación a nuestro perfil profesional, ¿sí? Y lo que podemos ofrecer a una empresa? Vamos a hablar de estrategias y planes de acción, porque si hacemos todo este proceso de autoconocimiento, pero después no hacemos nada con eso, es un poco como no haberlo hecho para eso. Vamos a revisar las entrevistas por competencia, en qué consisten estas entrevistas por competencia. Hoy en día los reclutadores utilizamos mucho esta metodología porque es simple, es concreta y te enfoca en tareas. Entonces, me parece que está bueno que ustedes conozcan la manera de que la mayoría de los entrevistadores van a hacer preguntas, y después les voy a dar recomendaciones generales que está bueno que ustedes tengan en cuenta a la hora de poder de tener una entrevista, ¿sí? Creo que quedan claros nuestros objetivos del día de hoy. Como les dije, vamos a revisar nuestro DAFO. Si ustedes tienen un papel al lado con ustedes, estaría bueno que a medida que yo les voy contando de qué se trata, vayan pensando para que sea más rápido y puedan aprovechar, y si surgen dudas en relación a lo que estamos haciendo, tengan la posibilidad de preguntarme. El DAFO es una autoevaluación, ¿sí? Es como una herramienta que utilizamos mucho para autoconocernos. Siempre está bueno tener claro, antes de cualquier entrevista, revisar nuestro DAFO, conocerlo, ahora les voy a contar de qué se trata, realizar una autoevaluación, hacer una lista de intereses y motivaciones, o sea, qué es lo que queremos conseguir con este trabajo, qué es lo que nos interesa de esa oferta de trabajo, por qué la queremos, y tener claro nuestras cualidades y nuestras competencias. ¿Qué quiere decir esto? Para tener una entrevista laboral con éxito es muy importante hasta volver a repasar la oferta en la cual nosotros nos postulamos. ¿Por qué? Porque esa oferta de alguna manera nos va a dar mucha información que quizás no estamos aprovechando para preparar nuestra entrevista. Lo más probable es que digan, bueno, necesito por ejemplo, ¿no? Un vendedor que necesita atención al cliente, servicio. Eso me está diciendo lo que busca la empresa. Entonces, mi DAFO personal va a estar pensado de alguna manera en cómo yo tengo estas competencias para preparar esa entrevista. Espero poder explicarme bien, así ustedes me entienden.
Bueno, pero ¿qué es el DAFO, no? El DAFO va a tener 4 partes específicas. Los invito realmente a que ustedes agarren un papel y vayan escribiéndolo, lo que se les vaya ocurriendo. Diferenciar nuestras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Ahí estoy viendo que, bueno, un error. Debilidades. Tiene que ver con todo aquello que nos pone en desventaja, ¿sí? Las debilidades son internas, son nuestras. Es lo que puede ser nuestro talón de Aquiles, lo que quizás sabemos que en esa posición es importante, pero que nosotros no la tenemos. Yo les hablo en una posición porque tiene que ver que estamos preparando una entrevista. Esto lo pueden hacer sin tener una oferta o no de trabajo a la cual se hayan postulado. De hecho, lo recomiendo hacerlo igual, porque si nosotros tenemos un objetivo claro y queremos un puesto de trabajo específico, está bueno saber cuáles son nuestras debilidades en relación a ese puesto que queremos. Pero en el caso de que estemos preparando una entrevista, es válido también pensar, bueno, ¿qué es lo que nos falta a nosotros o cuál es nuestra debilidad en relación a esta oferta de trabajo o en relación a lo que queremos conseguir? Esto puede ser, por ejemplo, que piden un inglés avanzado y nuestro inglés es básico, por ejemplo. Si no es un requisito excluyente, yo me postulo, pero sé que a la hora de la entrevista va a ser una gran debilidad y la intención es tenerlo claro, porque de esa manera nosotros podemos contrarrestar esta debilidad. Las fortalezas son los puntos fuertes, o sea, son las cosas que realmente nos destacamos y nos diferenciamos del resto de los demás. Por ejemplo, están haciendo todos los cursos de venta que ofrece la UCIM, o se especializaron, no sé, en ciertas competencias específicas que saben que es un diferenciador que no todo el mundo lo tiene. Entonces esa es una gran fortaleza. O por ejemplo, son hábiles con la oratoria o son extrovertidos, entonces a la hora de vender, digamos, es algo que va bien. Entonces, las debilidades y las fortalezas van a tener que ver con nuestros puntos internos, o sea, con nosotros mismos, que tiene que ver con un insight, con pensarnos, con hacer una revisión interna, y por el otro lado, después están las amenazas y las oportunidades. Esto tiene que ver con lo externo, ¿no? Que no depende de nosotros, pero está. Por ejemplo, una amenaza puede ser la pandemia, es algo que está ocurriendo, que es de público conocimiento para todos, y realmente está ahí. Puede ser que impida, que son obstáculos que nos impidan avanzar. Y después están las oportunidades, que son las cosas que nos benefician, o sea, que están ocurriendo, que tienen que ver con el contexto, pero que nosotros podemos sacarle una ventaja a eso. Por ejemplo, si yo estoy interesado en trabajar desde casa hace tiempo y no salían ofertas, sé que ahora van a empezar a salir un montón, no sé si un montón, pero ya el abanico de ofertas de trabajo realizadas desde casa pueden ser mayores, justamente porque está pasando esto de la pandemia. Entonces, nosotros ahí es como que todo lo que ofrece una amenaza también puede ser una oportunidad para otros. La intención es que ustedes hagan esta revisión y se preparen, digamos, para que puedan aprovecharlas, sea lo que sea. Lo importante de acá es que las debilidades y las fortalezas seguramente va a ser una pregunta que el entrevistador y el reclutador nos van a preguntar después. Entonces está bueno tenerlo claro. ¿Por qué? Porque cuando me preguntan, yo saber qué responder. Algunas preguntas que les va a servir para responder a estos dos puntos. En relación a las fortalezas, podrían pensar en qué realmente son buenos, ¿sí? En qué se destacan en relación a los demás. ¿Qué actividades son las que lo apasionan, que te motivan, que te gustan mucho y que sos bueno haciéndolo? Y en relación a las debilidades, podemos pensar o nos podemos preguntar qué es lo que realmente se nos da muy mal, o sea, que no somos muy buenos haciéndolo. ¿Qué es lo que debería de mejorar si quiero conseguir ese objetivo? ¿Qué características son las que más me alejan de mis metas? Si realmente es una posición en donde yo veo que el inglés es algo que me piden siempre
es una debilidad grande que yo tengo que empezar a contrarrestar para que deje de ser debilidad, ¿sí? Son puntos que están buenos que ustedes los tengan claros en ese sentido. Generalmente, siempre hacemos el DAFO y después nos queda como suelto. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Después del DAFO analizamos esa información que nosotros tenemos. El análisis CAM, ¿qué significa? Corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo identifico mis debilidades, pero no hago nada con ellas, es como que están ahí y hasta pueden crecer de alguna manera, ¿sí? Y se pueden convertir en una amenaza si después analizando mi competencia y demás, es como que yo me quedo atrás en eso que están pidiendo. Entonces, las debilidades es importante tenerlas para contrarrestarlas de alguna manera, ¿sí? El ejemplo de inglés me parece que es bastante claro. El ejemplo, por ejemplo, si yo soy muy malo en organización y planificación, y generalmente en los puestos que a mí me interesan es algo que piden, quizás hacer un curso cómo organizarnos o empezar a armar hábitos de organización que me permitan contrarrestar esa debilidad, incluso para que yo tampoco la tome como debilidad. ¿No? Después me van comentando si se va entendiendo lo que voy diciendo. Afrontar las amenazas tiene que ver con que si nosotros sabemos qué amenaza hay, si yo la conozco, puedo plantear una solución alternativa a esa amenaza que estoy encontrando, ¿sí? Puedo encontrarle una vuelta para resolverla. Mantener las fortalezas es algo que es como que nosotros siempre, o generalmente las personas se ocupan de solamente corregir las debilidades y como que sean menores estas debilidades. El gran tema es que nuestro mayor valor agregado siempre va a ser que nuestras fortalezas sean aún más fortalezas. Entonces siempre si uno es muy bueno en algo, tiene que seguir potenciándose en eso en que es bueno, para ser excelente después. Entonces siempre les digo que si ustedes, saben cuáles son sus fortalezas, manténganlas, y no solo mantenerlas, potenciémoslas. O sea, si hay algo que a mí me interesa, si soy, no sé, bueno en oratoria, bueno, seguir siendo mejor en oratoria. Y después explotar las oportunidades. Las oportunidades que yo revisé, que identifiqué, hacer uso de ellas, ¿no? O sea, si veo que hay cuestiones que van saliendo, no dejarlas pasar, sino más bien aprovecharlas. Una vez que yo tengo mi análisis CAME, o sea, hice mi DAFO, identifiqué fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Por lo menos está bueno tener 3 puntos en cada variable. Una vez que lo identifiqué, después armo mi plan CAME, o sea, reviso y analizo cada una de estos aspectos que vi, voy buscando, digamos, alternativas a las debilidades, voy buscando cómo potenciar mis fortalezas, cómo disminuir de alguna manera o amortizar mis amenazas y demás. Lo que voy a ver es armar un plan de acción. Un plan de acción es importante, ¿por qué? Porque si no las cosas quedan en el aire y yo nunca hago algo para llevarlas a cabo. Entonces, cuando yo les digo que separen un papel y vayan escribiendo las cosas, acá también escriban su plan de acción. Generalmente el plan de acción no tiene que ser algo muy elaborado, sino más bien decir, bueno, ¿cuándo voy a ejecutar lo que estoy diciendo que voy a ejecutar? Ponerme tiempos. Este plan de acción no es que sea estático, sino más bien es dinámico. Nosotros podemos ir cambiando, modificándolo, agregar metas, objetivos. Es como que va a ir cambiando a medida que yo también voy a ir mejorando lo que me he planteado. Pero sí es importante tenerlo porque nos va a recordar siempre qué es lo que nosotros queremos conseguir o qué queremos lograr. Por ejemplo, yo tengo mi plan de acción que lo hice básicamente, no sé, hace 6 años atrás.
Y la otra vez lo estaba leyendo porque estoy revisando, bueno, cuáles van a ser mis próximos objetivos. Y la verdad que te da un enorme como placer darse cuenta de que uno lo que fue plasmando y lo que fue viendo se va concretando de alguna manera. Y esto tiene que ver con que, nada, lo escribí, o sea, lo pensé, lo escribí, dije las cosas que iba a hacer, cuáles eran los objetivos que iba a tener, qué es lo que se me daba bien y qué es lo que no se me daba bien para hacerlo. Hice un plan de acción específico. Quizás uno no lo va a estar revisando siempre, pero en el momento que uno lo vuelve a revisar, se da cuenta que estuvo haciendo cosas para lograrlo. Así que se los aconsejo. La entrevista. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Vamos a hacer antes de una entrevista, yo supongo que han armado un buen currículum, por eso los han llamado. En la entrevista ustedes se tienen que preparar, revisaron esa oferta de trabajo en la cual los llamaron. A veces pasa de que si ustedes no... ¿Qué pasa a veces a mí cuando llamo por teléfono y no saben cuál es la oferta? Me preguntan, y la realidad no está bueno preguntar para qué trabajo era, qué empresa era, en ese sentido. Pero si yo prefiero que si no lo saben y no tienen ni idea, no vayan a ciegas o no empiecen una entrevista a ciegas. Si no lo saben, pregúntenle al entrevistador si no tienen claro cuál era la empresa o cuál era la posición en la cual ustedes se postularon. Está bueno tenerlo antes claro, claramente, pero en el caso de que no, pregunten, no se queden con esa duda, no importa que no lo sepan, pero en el momento, en el primer contacto, es importante saber cuál es la posición en la que me están buscando y cuál es la empresa. Preparar la entrevista ¿cuál es el sentido de preparar una entrevista? Porque mucha gente que entrevisto no la prepara y la verdad es que se pierden oportunidades. Preparar una entrevista tiene que ver con sentirse más cómodo, ¿sí? Porque uno va a estar más seguro de lo que va a decir, de lo que no va a decir, cómo se va a expresar. Van a evitar contradicciones, silencios incómodos, no saber qué decir. Por ejemplo, en la pregunta que generalmente todos preguntamos, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, hay personas que dicen, no tengo ninguna debilidad. Es raro no tener ninguna debilidad, porque somos humanos y generalmente no somos perfectos en todo. Entonces es importante conocernos y saber qué responder ante esa pregunta. Y otro punto muy importante en esta preparación es estudiar el currículum, ¿sí? Saber qué es lo que hemos puesto en ese currículum. En el caso de que yo sé que mi entrevistador tiene un currículum antiguo o que no está actualizado, puedo perfectamente decirle, te envío el currículum actualizado, así tenemos el mismo, o hacerle llegar, si es presencial, llevárselo impreso al nuevo. En este caso que es online, uno lo puede llevar, o sea, uno se lo puede enviar por WhatsApp, por correo. Lo importante es que las dos partes tengan el mismo papel, o sea, el mismo currículum, así hablan el mismo idioma en ese sentido. Cuando les digo estudiarlo, quiere decir que si alguien más me lo hizo, probablemente yo o no me siento identificado con lo que escribí, o utilizo palabras que yo la verdad que no utilizo, o que no manejo en la entrevista. Entonces, familiarícense con su hoja de vida, con su currículum. ¿Cómo está escrito como el perfil profesional? No sé, las experiencias, las funciones que yo puse, los resultados o los logros que pude hacer en ese empleo. Yo tengo que manejar muy bien lo que dice ese currículum. ¿Por qué? Porque el entrevistador es lo único que tiene. Entonces se va a agarrar de eso único que tiene. De hecho, las fechas, que sean coherentes con lo que yo escribí y con lo que estoy diciendo, los tiempos. O sea, es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Porque el entrevistador, ¿cuál es el objetivo del entrevistador? Conseguir la persona perfecta, no perfecta, pero que haga match entre lo que la empresa está buscando y lo que esa persona está buscando. Entonces,
va a indagar sobre aspectos que nosotros tenemos que tener claros para que él pueda recabar la información que necesita para saber si podemos funcionar o no en ese puesto que está buscando. Antes, ¿qué es importante? Averiguar sobre la empresa. Cuando yo les digo que tenemos que saber de la empresa es, bueno, ¿cómo se llama la empresa? ¿A qué se dedica esta empresa? ¿Cuál es la gente que trabaja en esta empresa? Y demás. Hoy en día hay una herramienta que no sé si saben que existe, pero creo que sí, que es CompuTrabajo, que todos nos postulamos a través de ahí, que como que nos da el indicador del bienestar que ofrece a los trabajadores cada empresa. Particularmente ese recurso yo lo utilizo muchísimo porque me habla un montón sobre qué tal es esa empresa, cumple con lo que dice o no, se preocupa por la gente o no. Entonces yo ahí ya voy sabiendo y de alguna manera me va predisponiendo para esa entrevista. Entonces averigüemos, sepamos cuál es su misión, cuál es su visión, si la gente está feliz o no trabajando en ese lugar. Si el entrevistador nos pregunta, es muy probable que nosotros podamos responder bien qué sabemos y qué no sabemos. De hecho, después nos puede dar como pautas en el momento de hacer nosotros las preguntas. Entonces me parece que es importante saber en qué empresa queremos trabajar. Revisa las competencias que mencionaron en el anuncio. Esto es muy importante porque, como les digo, el anuncio nos da mucha información de lo que esa empresa busca. Entonces, mi entrevista, cuando la preparo, tiene que ver con pensar respuestas en relación a esas posibles preguntas que me pueden hacer. Entonces, si me preguntan un ejemplo de atención al cliente, yo ya sé, bueno, cuándo fue la última vez que atendí a una persona, cómo la atendí, en qué momento, o si me preguntan si resolví alguna situación, yo sé el ejemplo específico para contarles qué situación resolví, cómo la resolví, qué resultados tuve después de resolverla. Todas estas preguntas tienen que ver con la entrevista por competencias, que ya la vamos a ver. Pero ¿por qué es importante? No quiere decir que uno no tenga que ser espontáneo en una entrevista. Creo que la espontaneidad es muy buena, pero tampoco dejar todo al azar. Hay que preparar ciertas preguntas porque cualquier situación de entrevista nos genera ansiedad y nos genera como cierto temor a qué decir y qué no decir. Si nosotros podemos afrontar esta entrevista con estrategias justamente de afrontamiento, adelantándonos, es muy probable que no estemos tan ansiosos, que no estemos tan nerviosos y que podamos expresarnos mejor. Y que no nos pase, uy, tendría que haber dicho esto, uy, me pasó esto otro. O sea, es como prepararla nos va a adelantar a estos momentos. Y otro punto que es muy importante, aunque sea online, es la imagen. Nosotros tenemos que cuidar nuestra imagen, incluso tanto en la presencial como en una entrevista online. De hecho, en una entrevista online hay muchas cosas que se juegan, quizás no nos van a ver cuerpo entero o demás, pero sí van a estar muy atentos a nuestra gestualidad, a nuestra voz, a nuestra actitud para poder hacer la entrevista, y con las dificultades de la tecnología también, que si bien nos ofrece un montón de oportunidades, también hay desventajas. Quizás hay cierto delay, quizás se desconecta, quizás la luz no es buena. O sea, si yo mi cámara ahora la tengo contra la ventana, probablemente ustedes me vean mal. Entonces son cosas que yo tengo que cuidar en general y más en una entrevista online. Bien, entonces repasamos sí o sí que tenemos que averiguar sobre la empresa. Nosotros tenemos que saber en qué empresa queremos trabajar o por qué queremos trabajar en esa empresa. Vamos a revisar las competencias que mencionaron en ese anuncio de trabajo para poder yo preparar esta entrevista y adelantarme a lo que van a preguntar, para no dejar vacíos digamos, o silencios incómodos que no están buenos. A ver, y si no sabemos, podemos decir, no, la verdad que no sabría, no tuve una situación así. La intención no es mentir en una entrevista, sino más bien como ser ágiles para responder y que termine siendo un diálogo fluido de alguna manera. Y cuidar nuestra imagen, ¿sí?
hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión. Y esto nos genera desde la pre-entrevista, cuando nos llaman y nos citan, hasta el momento en que yo enciendo mi cámara y la otra persona está mirándome, o yo me adelanto y después se incorpora. Entonces, esta primera impresión es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Esta primera impresión va a estar determinada el 7% por las palabras que nosotros utilizamos, el 38% por nuestro tono de voz y el 55% por nuestra imagen. Es decir, que ustedes ya hicieron su primera impresión de mí en el momento que me vieron, en el momento que ustedes vieron qué imagen yo tenía o qué proyectaba. Y fueron elaborando esta primera impresión con mi tono de voz, con las palabras que fui utilizando, con mis gestos y demás. Pero vemos que la imagen es muy importante para generar esta primera impresión. Entonces, cuidémosla. O sea, veámonos, si nosotros estamos inseguros ante una cámara, cómo nos vemos. Hoy con la tecnología podemos ensayar, de hecho, una entrevista. Podemos revisar si nos vemos peinados, si nos vemos maquillados, si nuestra voz se entiende, ¿sí? O tenemos que hablar más fuerte o menos, o hablamos muy fuerte y tenemos que hablar más despacio. Es importante que ustedes se evalúen. Esta primera impresión, la verdad, no es determinante. No quiere decir que si nosotros causamos una impresión mala, o no tan buena, mejor dicho, vamos a quedar afuera del proceso de selección. No, pero va a pesar muchísimo a la hora de esta persona, de este entrevistador, para seguir adelante o no, ¿sí? O sea, es como si nosotros causamos una buena impresión, por así decirlo, de una, es muy probable que se interese más en nuestras respuestas, que pregunte acerca de ciertas cuestiones, que no desconfíe tanto en lo que decimos. En cambio, si causamos una buena impresión a primeras, es muy probable que se relaje y pueda ser más fluida esta entrevista. Entonces, no dejemos de lado intentar causar una buena impresión con el reclutador y el entrevistador que tenemos enfrente. Los dos quieren lo mismo de alguna manera. Uno, hacer bien su trabajo, que es reclutar a la persona perfecta, vuelvo a decir perfecta, la persona que mejor match haga con lo que él está buscando y con las competencias que ofrece este candidato, y nosotros de alguna manera queremos ser ese candidato. Entonces, es como que acá los dos van a tener primeras impresiones, así que espero que el reclutador también se preocupe por esto. Bien. ¿Qué proyecta nuestra imagen? ¿Por qué es tan importante? Nuestra imagen va a proyectar actitud, capacidad y estilo. Es importante que ustedes lo sepan. No es solo que tiene que ver con la primera impresión, que es muy importante, sino que proyecta muchas cosas. No es lo mismo que yo esté dándoles este taller tirada en nuestra silla, en la silla así, hablando despacito, a que yo esté bien parada, que los mire a la cámara, que me pueda expresar bien. Entonces, proyectamos muchas cosas con la imagen, entonces hagamos buen uso de ella. Ok, pero todo tiene una explicación. Investigando me encuentro con que realmente, ¿cómo sé que una persona triunfa o cuáles son las condiciones que una persona triunfa? Y me encuentro con que el 15% tiene que ver con las habilidades y conocimientos, ¿sí? Los cursos que hemos hecho, las capacitaciones que hicimos, la experiencia que hemos tenido, todo lo que fuimos adquiriendo. Ahora, pero el 85% realmente que lleva a una persona a conseguir o el éxito o el triunfo, dependiendo de lo que cada uno llama como triunfo y éxito, ¿no? Pero que lo hace sentir bien consigo mismo, tiene que ver con una buena actitud, autoestima, capacidad para relacionarse con los demás, una actitud no solo de energía y motivadora, sino como de una actitud efectiva, ¿no? La última vez lo hablamos, de poder decir no respetuosamente, hablando bien, tener claro como nuestros objetivos e ir tras ellos. Entonces, si ustedes no tienen tanta experiencia, no tiene que ser algo
que ustedes lo tomen como una desventaja, sino más bien potenciar que muchas veces una buena entrevista tiene que ver con lo que nosotros proyectamos en relación a la actitud, a la autoestima, a la seguridad en uno mismo, cómo nos relacionamos con el otro, cómo podemos enfrentar una situación. Entonces creo que está bueno que ustedes sepan que nada, hay que ponerle como energía a una entrevista desde la actitud. La entrevista va a tener distintos puntos. Si ustedes nunca han participado en una entrevista, esta información les va a servir porque van a saber más o menos qué van a esperar en este momento. Y si ustedes ya han tenido varias entrevistas y en realidad no saben muy bien cuál es el mecanismo, se van a enterar cuáles son los puntos que van a indagar. Siempre con el objetivo de que ustedes la puedan preparar previamente. Lo primero tiene que ver con que se van a conocer. Entonces, lo más probable es que pregunten, háblame de vos o contame algo de vos. Y ahí la intención es que ustedes se puedan expresar, puedan presentarse y dar un repaso, digamos, como de las características generales o de las cosas generales que ustedes han hecho. Van a corroborar, digamos, los estudios, las fechas, la duración, los contenidos, de qué se trató, el nivel de conocimientos que hemos alcanzado y demás. Este es como los requerimientos formales o el repaso formal del currículum de trabajo. Después vamos a revisar seguramente la experiencia, las tareas significativas que han desarrollado o cuáles han sido las funciones, los conocimientos que ustedes tuvieron en esas experiencias. Acá es importante que si el reclutador les da la palabra y ustedes tienen que hablar solos y después interviene esa persona, que ustedes lo tengan claro para que puedan expresar bien qué es lo que han hecho y qué no han hecho. Y acá sí es importante, digamos, que no está bueno mentir, porque cuando mentimos no podemos hablar fluidamente, nos trabamos, no sabemos qué estamos diciendo, qué no decimos. Entonces, mientras más real sea la experiencia que nosotros compartimos con el otro, es más fácil expresarnos sobre eso. Y siempre está bueno mencionar resultados. ¿Cuáles fueron los logros? ¿Qué conseguimos en esas posiciones? Es importante. Después tenemos la evaluación de las competencias. La verdad que hoy en día los reclutadores, la mayoría nos basamos en entrevistas por competencias, que tienen que ver muy específicas en relación a lo que hemos hecho, cómo, cuándo, dónde, dirigirnos hacia como específicamente cómo se resolvió algo, la situación que atravesamos. ¿Por qué? Porque si uno puede responder todas estas preguntas, tiene que ver con que realmente uno lo vivió. Entonces ustedes es una buena metodología, tanto para el reclutador como para el candidato, porque puede hablar libremente de lo que pasó o de lo que nosotros necesitamos indagar. Entonces siempre cuando ustedes vayan preparando una entrevista, piensen en ejemplos que hayan vivido, que les va a servir después a la hora de entrevista poner como como el ejemplo, para darse a entender mejor. Vamos a evaluar la motivación, y la motivación se va a evaluar desde el momento cero en el que llamamos por teléfono, con el tono de voz, con las ganas, cómo nos expresamos, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos conseguir con esta posición, cuáles son nuestras metas profesionales, y esto tiene que ver a lo largo de toda la entrevista. Si tenemos más motivaciones en relación a un desarrollo profesional o solo motivaciones extrínsecas que tienen que ver con el dinero, o sea, con el salario. Entonces, estas cosas las vamos a ir demostrando a lo largo de la entrevista y el reclutador va a estar muy atento también a estas respuestas o cómo es ustedes, cómo se desarrollan. Y después al final, lo más seguro es que pregunte sobre las debilidades y las fortalezas. Es una pregunta clásica, la mayoría de las personas lo preguntan y está bueno nosotros tenerlo claro. Me ha pasado
preguntar y de repente es como, bueno, no tengo ninguna debilidad. Bueno, en realidad, quizás a mí me da que no te conoces tanto si no tenés ninguna debilidad, porque somos humanos, no somos perfectos en todo, y la intención es conocerse en la entrevista. Entonces, una buena debilidad no tiene por qué dejarte afuera de un proceso de selección. De hecho, si tu debilidad la estás trabajando, puede hablarnos de que te preocupás por hacer mejor las cosas, ¿no? Por superarte a vos mismo. Entonces, depende de cómo vos lo plantees. Esto es importante tenerlo claro. Les dije y les hablé sobre las entrevistas por competencias. La entrevista por competencia es una entrevista dirigida, no hay preguntas al azar, sino más bien están orientadas a lo que nosotros necesitamos verificar con esa posición y lo que necesita esta posición que estamos buscando. Las preguntas específicas que siempre van a estar es qué pasó, cómo, cuándo, dónde, cómo lo resolví. Son preguntas que a medida que yo voy contando la situación o lo que me van preguntando, la otra persona va a ir indagando. Y específicas a una tarea, ¿sí? Y vamos a indagar generalmente con ejemplos. Por eso es importante que ustedes estos ejemplos los tengan en la cabeza rápido para poder brindar una respuesta de alguna manera concreta y mejor, y no dejarla al azar. Acá yo les pongo una competencia que frente a esto que está sucediendo está siendo muy, digamos, pedida en los trabajos y tiene que ver con la flexibilidad. Entonces, algunas de las preguntas que me pueden hacer en relación a indagar sobre la flexibilidad es, por ejemplo, ¿alguna vez te hiciste cargo de una tarea que no era la usual en tu rutina de trabajo? Es una pregunta que generalmente hacemos cosas en nuestro trabajo que no tienen que ver con la tarea principal que teníamos que hacer. Pero ante esto nosotros podemos decir, sí, pero me molesta un montón que me pidan cosas. O sí, la verdad que sí, me gusta mucho que me pidan hacer otras cosas, me saca de la rutina. Ahí es como que vamos viendo, bueno, si tiene flexibilidad o no, o si más o menos hay que trabajarla. Entonces, sobre eso te vamos a preguntar, bueno, ¿qué hiciste en esa situación? ¿Cuánto tiempo tardarías en trabajar con eficacia en este nuevo puesto, por ejemplo? Bueno, aprendo muy rápido, ¿no? La verdad que me cuesta aprender, pero me debo las cosas a mi casa, siempre tengo un cuaderno donde anoto cosas. En esto de que les pregunto de ejemplos, ¿podrías hacer referencia en alguna situación en la que hayas tenido que cambiar de actividad de manera imprevista? O sea, pensar, no sé, una cosa y haber hecho todo lo contrario. ¿Qué cambios has vivido en los últimos años en tu empresa? Son todas preguntas que no te estoy diciendo sos flexible. Te estoy indagando alrededor de una competencia a ver cuáles son tus respuestas. Entonces, está bueno que ustedes vean porque es una manera de preguntar distinta con el mismo fin. Quizás podría decir, sos flexible o no, pero en realidad no. Estoy como rodeando a la competencia que quiero ver si uno tiene o no tiene. Este es un ejemplo, podemos encontrar en internet un montón acerca de las competencias y estas generalmente son las preguntas. Bien, antes de la entrevista, ya vimos que estaba bueno hacer un DAFO, tratar de ese DAFO, buscar cómo trabajar cada una de estas cosas que estuvimos viendo, qué teníamos que averiguar sobre la empresa, teníamos que averiguar sobre la vacante, cuáles eran las competencias y demás, pero también hay cuestiones que, nada, más simples para ver, ¿no? Sabemos que la modalidad online empieza a ser como el recurso favorito para los reclutadores, para ambas partes de hecho, ya sea desde la compu, el teléfono, una llamada previa, o ahorrarnos tiempo. Entonces, nosotros nos tenemos que empezar a familiarizar con esta modalidad.
porque yo creo que la verdad es que la mayoría de las veces vamos a empezar a entrevistar. Yo particularmente lo usaba solo para personas que estaban fuera de Mendoza, pero por ejemplo una vuelta me agarró, había viento sonda, era imposible hacer las entrevistas presencial porque era un peligro para todos, así que las empecé a hacer online. Y yo desde, esto no sé, pasó hace 3 años atrás, y desde ese momento como que encontré un recurso que estaba bueno para de hecho no hacer venir a la persona a la empresa, y la presencial, digamos, la dejaba para una instancia más adelante. Me parece que está bueno saber que nada, la estamos utilizando y que cada vez la vamos a utilizar más. Generalmente, las herramientas que se utilizan para hacer una entrevista online es Skype, Hangout, Zoom puede ser, pero si a Zoom a los 40 minutos puede ser, si no pagas como la membresía se corta. Entonces, la mejor para mí particularmente es Skype o Hangout. ¿Por qué no videollamada? Porque consume mucho, a mí particularmente me consume mucha batería, pero más allá de eso, el teléfono es medio como que vos podés recibir cosas, estás despistado, o quizás no es la mejor herramienta. Lo mejor para ustedes y para nosotros también es utilizar la compu, Skype o Hangout, en mi caso particular. Si ustedes no están familiarizados con estas herramientas, está bueno bajarlas, descargarlas, familiarizarse, saber cómo, si nunca utilicé Skype, bueno, lo pruebo antes, ¿sí? Lo descargo, lo reviso. Puntos a tener en cuenta. ¿Cuál va a ser nuestro nombre que vamos a poner en esa aplicación, o sea, en el usuario? ¿Cuál va a ser nuestra foto? ¿Cuál va a ser el estatus, digamos, que vamos, o la frase que vamos a poner? No es lo mismo que aparezca Rocío Hidalgo a que aparezca, no sé, mi correo que es Hidalgo ROC, por ejemplo. O sea, es como que estos pequeños detalles hablan de que yo me estoy preocupando por la imagen en esta primera impresión que voy a causar en el otro. No es lo mismo si es una entrevista laboral que en esta aplicación esté yo, no sé, que no esté acorde al momento. Entonces trato de poner una foto profesional, que el otro me vea también desde ese lugar. Lo mejor es probarla antes, probarla con alguien más, y nos va a servir. Elige un espacio cómodo, que tenga una buena iluminación, ¿sí? Y que llegue correctamente la señal de Wi-Fi. Si hay auriculares, mucho mejor, porque los auriculares disminuyen el sonido que está afuera, mi voz es mucho mejor, así que si lo tienen, aprovechenlo. La buena iluminación tiene que ver, por ejemplo, que si yo tengo una ventana atrás no sé, mi cara no se va a ver. Entonces es importante, por eso, ensayar antes, para ver, bueno, cómo me veo, cómo me escucho y demás. Revisar qué va a ver la cámara atrás, ¿sí? No es lo mismo que se vea una pared blanca a que se vea un desastre de mi casa desordenada o mucho lío. Entonces, eso todo nos va a hablar de nosotros. Si la otra persona no nos puede ver enteros, y sabemos que la imagen es muy importante, se van a empezar a jugar otros aspectos para que el otro vaya construyendo la imagen de nosotros. Entonces, usémoslo a nuestro favor. La vestimenta. Si bien uno dice, bueno, puedo vestirme como quiera porque en realidad no me va a ver, no es así. Vestirse acorde a una entrevista laboral no solo tiene que ver porque si pasa un imprevisto y yo me tengo que parar, esté vestido bien, sino que me predispone de una manera distinta. O sea, no es lo mismo yo estar con jogging que estar con un jean o un pantalón de vestir a la hora de hacer una entrevista. Yo me voy a sentir diferente. Y si yo me voy a sentir diferente, voy a poder proyectar mi entrevista de una manera diferente. Esto lo vimos, revisar nuestro currículum, lo podemos tener al lado, de hecho, y a medida que la otra persona nos va preguntando, nosotros ir respondiendo atrás, o sea, ahí mismo, o anotaciones, o cuestiones que el otro va contando del puesto que yo quiero escribir y tenerlas claras. O sea, me parece que es importante siempre tener
al lado del currículum a veces anotamos cosas que después nos sirven para pensar sobre lo que hemos dicho y lo que hemos pensado en esa entrevista. Antes, conectémonos, ¿sí? No nos conectemos sobre la hora. Estemos 5 minutos antes, esperando que el otro se incorpore. Si están muy nerviosos, respiren. No, es una entrevista, los dos buscan lo mismo, así que lo mejor es estar relajado. Unas respiraciones profundas hacen que uno se sienta mucho mejor y tranquilo. Durante la entrevista, intentemos mantener un diálogo fluido con el reclutador. El diálogo fluido lo vamos a conseguir en la manera en que nosotros realmente nos conozcamos, tengamos un autoconocimiento de nosotros mismos y tengamos respuestas en lo posible a lo que nos pregunta. Si hay algo que no sabemos o que no lo hemos hecho, podemos decir la verdad que no lo he hecho, pero tengo una forma de aprender muy rápida, no lo veo un impedimento, he tenido experiencias similares, ¿sí? El lenguaje corporal es muy importante. Mi actitud, cómo yo me paro frente a la cámara, cómo me manejo frente a la cámara. Lo ideal sería que ustedes miren a la cámara. Yo creo que si yo ahora estoy mirando a la cámara y ustedes se están dando cuenta. Si yo me estoy mirando o estoy mirando para otro lado, ustedes también. Es como que sea ameno, ¿no? Y que me estoy preocupando por lo que el otro dice y no tanto por cómo me veo yo particularmente en la cámara. Tengan cuidado con las interrupciones. Se da, a ver, que con la tecnología puede haber cierto delay. Y pasa de que yo estoy hablando y se ven mis gestos, pero el sonido sale después. Entonces, tengamos en cuenta esto que puede suceder. Entonces, hablemos pausados, pensemos en lo que tenemos que decir, no interrumpamos por interrumpir, ¿sí? O si no, esperemos que deje el otro de hablar y después pedimos la palabra. O sea, seamos respetuosos con el otro para que también sea más fácil la interacción y que no sea algo incómodo la comunicación online. Hablemos claro y alto. Y si puede ser pausado, mucho mejor. Si no estamos acelerados y se nos va a notar nuestra ansiedad o nuestros nervios a la hora. Bien, hasta ahí creo que les he dado todos los consejos habidos y por haber con estas entrevistas o cómo enfrentar una entrevista online. Me parece que es muy importante prepararla, ¿sí? Si no somos buenos con la tecnología, a veces enfrentarla antes nos da la ventaja de saber cómo funciona el dispositivo o la aplicación que va a utilizar el otro. Entonces sí me parece que es importante que ustedes la descarguen, la vean, pongan su foto, hagan una prueba con alguien más, estén, digamos, como, nada, que se puedan adelantar para enfrentarlo mejor. Bien, creo que les he dicho todo lo que yo creo para que ustedes puedan tener una entrevista con éxito. No sé si hay preguntas. A ver, vamos. Si quieren pueden habilitar el micrófono y me van preguntando porque no somos muchos. Profe, me va a dejar sin trabajo. ¡Ay, perdón! No hay problema. Hay una consulta de Andrea en el chat. A ver. Dice, quisiera saber qué opinas sobre los currículum a través de videos de 1 a 2 minutos y qué consejos nos daría para poder realizarlo bien. Bien, esta es buenísima tu pregunta. ¿Por qué es buena? Porque hoy en día la realidad es que los reclutadores para hacer mejor gestión del tiempo se utilizan estos videos. Entonces, yo creo que este video yo particularmente no tengo un video, creo que lo debería de hacer. Pero creo que este video hay que hacerlo, si es de 2 minutos, hay como hay un instrumento que les puede servir o revisar de qué se trata,
que es elevator speech de 2 minutos, o creo que es de 1 o de 2 minutos, en donde nos hace a nosotros ensayar cómo decir en 2 minutos lo que el otro quiere escuchar para contratarme o para vender. En realidad está pensado para que uno pueda vender y cómo concretar una venta en 2 minutos. Si nosotros nos pensamos en esa posición y queremos ser contratadas, contratados, esto es importante que lo tengan en cuenta. Es ensayar, porque si yo no preparo, si yo hablo y en realidad en ese hablar no genero que el otro quiera saber más de mí, puede ser que no haga, digamos, algo efectivo. Entonces sí creo que está bueno, creo que nos ahorra mucho tiempo a los reclutadores, nos pasa de que a veces si no hacemos una buena preselección de currículums, podemos llamar a personas que no van con lo que nosotros necesitamos. Entonces, creo que es una buena herramienta, pero creo que como candidatos nosotros tenemos que pensarlo muy bien a la hora de qué vamos a decir para generar en el otro el interés de llamarnos y decir, ah, esta persona, nada, quiero conocerla porque puede trabajar en esta empresa que estoy trabajando. Así que me parece que está bueno, que es una buena herramienta, pero que tenemos que ensayar bastante para que genere un video que llame a la acción, o sea, que el otro me llame a mí. Bien. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo responder correctamente cuando nos preguntan la remuneración pretendida? Uy, es una pregunta que muchas personas lo hacen. Acá hay que ser, yo creo que, ¿por qué se hace esta pregunta? Esta es para que nosotros entendamos la mente del reclutador o el entrevistador. Es muy probable que el reclutador tenga como la descripción del puesto y tenga cuánto se va a pagar y cuál va a ser la remuneración por ese puesto que él está buscando. Entonces su pregunta tiene que ver para ver cuáles son nuestras motivaciones y cuáles son nuestras expectativas salariales. Si son muy altas, él sabe que quizás esta posición no le va a interesar. Y si son muy bajas, puede ser que esta posición le interese porque es un salario acorde. Entonces, cuando nos preguntan esto, y la verdad que nosotros no sabemos cuánto, o nos da igual en realidad, una buena respuesta es lo que ustedes consideren acorde o al convenio salarial o a la posición que ustedes están buscando y demás. Ahora, si usted les dice, bueno, no, necesito un número, siempre es bueno dar un entre, ¿sí? Entre un número como mínimo y un máximo. Pero ahí no estamos diciendo algo específico, sino como que damos un abanico de posibilidades. Me parece que es una forma de salir bien de esa pregunta. Perfecto. Otra preguntita, ¿cómo se determina el valor de la hora de un profesional? ¿Cómo se determina qué? ¿Cómo se determina el valor de la hora de un profesional? ¿Cómo se determina el valor de la hora de un profesional? Bueno, esto depende de cada uno, depende de la profesión, depende de lo que está regulado. Por ejemplo, en mi caso, que soy psicóloga, está el Colegio de Psicólogos, en donde nos da un mínimo de cuánto tiene que ser nuestros servicios. Entonces, a mí, ahí me da un parámetro de, bueno, los profesionales psicólogos podríamos cobrar la sesión, el mínimo tanto. Un proceso psicodiagnóstico mínimo tanto. Entonces, ahí creo que si sos profesional y tenés un colegio o tenés donde revisar esto, como mínimo puedes utilizar lo que ellos te proponen. Después, de acuerdo a tu experiencia, profesionalidad y demás, vos podés cobrar más, eso depende, creo que en el profesional depende, pero un marco puede ser lo que te ofrece el colegio, donde estés vos inscrito, o en el caso de un convenio, el convenio, donde vos te interesa estar. Perfecto. Bien. No sé si respondí, si no les respondo, por favor habiliten el micrófono y no pasa nada. Tenemos otra pregunta, dice, ¿los conocimientos y cursos cuán importantes son? ¿Es mejor tener muchos cursos? ¿Influye tener muchos cambios de trabajo y
que esos tengan poca durabilidad o tener un trabajo y después de mucho tiempo otro? Bueno, depende. Depende de la posición, depende de lo que yo estoy buscando como reclutador, depende de lo que está buscando la empresa en esta posición o en este candidato que está buscando. ¿Por qué les digo esto? Porque, a ver, vamos por partes. Si yo tengo muchos cursos, por ejemplo, y los cursos son del año de lejos, no sé, 10 años atrás, esos cursos están desactualizados. Entonces yo la verdad les aconsejo que si me ocupan lugar en el currículum, lo saquen. Generalmente un curso, a no ser que sea muy importante, pero los cursos más cortos, si son muy viejos, ya pierden validez. ¿Sí? A no ser que sea justamente, por ejemplo, para dar clases y demás, que van sumando puntos y que es necesario que estén porque tienen un puntaje. Pero si no es ese el caso, el curso que yo hice en el 2010 ya quedó obsoleto, ya está. Eso es un curso. Si ya es un posgrado, una diplomatura, esos no, digamos, esos perduran, pero digamos, los más cortitos, viejos, afuera. En relación a si uno tiene muchos trabajos, yo creo que acá hay que ser honesto. Y cada currículum tiene que estar enfocado en relación a la posición que yo estoy buscando. Si la posición que yo estoy buscando tiene que ver con que buscan un vendedor y yo estoy poniendo una experiencia de, por ejemplo, costurera, que nada que ver tiene, esa experiencia la tengo que sacar. No, el currículum no es algo estático, que es el mismo currículum que yo tengo que mandar a todas las empresas el mismo, sino que tiene que estar pensado en relación a la oferta a la cual yo me estoy postulando. Entonces quizás esto te sirve, porque si vos tenés muchos trabajos, a la hora de postularte puedes sacar algunos para que concuerden mejor con lo que la empresa busca. De hecho, te va a dar más chances de tener una entrevista porque va a generar el match más fácil. Perfecto. Y en relación a si uno tiene una... Y en todo esto ustedes tienen que pensar cuáles fueron las razones por las cuales ustedes se fueron de esos empleos. Quizás eran eventuales, y está bien que dure 3 meses, 4, 5, porque la posición es eventual y se cubre mientras se necesita. Si no se necesita, esa posición no los van a requerir. Entonces creo que si uno tiene una buena explicación, pueden estar todos los trabajos que ustedes consideren y tengan. Pero yo dejaría solo en el currículum los que van acorde a la posición que me estoy postulando. No sé si se entendió, creo que sí, pero cualquier cosa me escriban, lo podemos revisar. Hay otra preguntita que dice, con respecto a las postulaciones voluntarias a las empresas, ¿qué consejos podés darnos y cada cuánto deberíamos reenviar nuestro currículum a la empresa? Bien, también es una buena pregunta. Yo creo que, a ver, en la empresa en donde yo estoy, suelen dejarnos los currículums en físico. Yo creo que ya no hay que imprimir los currículums y dejarlos físicamente. De hecho, siempre hay un correo electrónico en donde podemos enviarlo y ya lo tienen. Tampoco hay que ser pesado en escribir todas las semanas o todo el tiempo, porque no es que siempre hay ofertas. Entonces creo que sí hay que tener un contacto con el reclutador o con la persona que se encarga de selección para decirle, hola, acá estoy, acordate de mí, he estado viendo que están buscando estas ofertas, podría servirme, pero siempre desde una actitud de cercanía y no de reenviar el currículum como reenviarlo. Hay un concepto que a veces escucho, que es como, dicen, me fui a tirar currículums, ¿no? Me fui a tirar por ahí o a tirar a distintas empresas. Y la palabra tirar ya es como, estoy tirando algo, ¿no? Uno tira algo que no tiene valor. Si bien ahí podemos jugar con esto y decir, bueno, lo mismo sería enviar un correo y tirar el currículum sin poner nada, sin darnos a conocer.
Entonces creo que si yo voy a hacer una postulación más activa y yo voy a buscar, en esta cuestión más activa también buscar la personalización. No enviar por enviar, sino más bien tener una excusa para enviar. Hola, estuve viendo que, no sé, en CompuTrabajo estaban buscando a esta persona, quizás puedo servir, quizás tengo experiencia en esto. O sea, como realmente te tomaste el trabajo de leer, de buscar, de pensar, y no me estás tirando el currículum, ya sea online o físicamente. Creo que está bueno pensarlo de esa manera. Bien, Caro, hay un montón de preguntitas más. ¿Querés elegir alguna? Ya estamos terminando. ¿Tenés eh, el, bien, el currículum tiene que ser breve o largo. El currículum tiene que ser breve, claro y conciso. Máximo una hoja, 2 hojas. Salvo que sea en estas cuestiones para los profesores y demás que necesitan cursos y puntaje, en eso ahí podría ser otro modelo, pero si nuestra posición es para comercio o en una empresa específica, claro, corto y conciso. La carta de presentación para personas que no poseen experiencia, pero sí conocimientos universitarios o de cursos, sirve aún de ayuda. Sí sirve la carta de presentación, sirve un montón. Creo que es, en esta carta de presentación es lo que yo les digo cuando hacemos una postulación activa, nosotros primero, y tiene que estar personalizada, o sea, tampoco muy rebuscada, sino más bien desde la cercanía, decir, bueno, tengo este curso, me estoy insertando al mundo laboral, quiero aprender esto, puedo colaborar de esta manera, soy de tal manera. Sí es importante que si uno no tiene nada de experiencia laboral y en los puestos que nos interesan lo piden, intentar buscar esta experiencia desde un voluntariado, desde algunas prácticas profesionales no remunerativas. Si bien quizás para nosotros es como no, pero bueno, podemos hacerlo durante 3 meses, un tiempo corto, conseguir una empresa que nos dé este lugar o en cualquier lado, pero ya de hecho nos va a hacer sentir distinto a la hora de plasmarlo en el currículum. Así que frente a esa persona, te aconsejo esto, que puedas encontrar alguna práctica o algún voluntariado para que te dé la seguridad de hacer una entrevista. O sea, de alguna experiencia. bien. ¿Qué más, Caro? No sé si hay otra pregunta. Si alguno quiere habilitar el micrófono, no hay problema. Yo no tengo drama de quedarme y todos los... Andrea consulta, ¿se coloca alguna conclusión al final del currículum? Yo no he visto conclusiones a lo largo de un currículum. Al final, sí me parece mentira, sí he visto, y puede ser que se haya equivocado, pero esa conclusión yo le recomendé que la pusiera al principio, como perfil profesional. Está bueno que cada currículum rápidamente, ¿cuánto tardamos nosotros, un reclutador, en revisar si un currículum nos gusta o no? 20, 30 segundos. No tenemos mucho tiempo, porque tenemos muchas postulaciones. Entonces, por eso les digo que tiene que ser claro, conciso y breve. Y en esta conclusión que vos me decís, esta conclusión que has pensado, quizás te puede servir como una breve descripción arriba de perfil profesional, donde vos decís, bueno, no sé, en mi caso, ¿no? Psicóloga, magíster en recursos humanos, experiencia en empresas internacionales en selección, desarrollo, capacitaciones, como que ya rápidamente con esto yo al entrevistador le digo, este es mi perfil. Entonces sabe que si le interesa me va a dejar para un lado, y si en realidad está buscando, por ejemplo, alguien de recursos humanos, pero del mundo hard, o sea, un liquidador de sueldos, va a saber que yo rápidamente no tengo experiencia en liquidación de sueldos. Entonces va a decir, bueno, no, next. Entonces creo que ahí tenemos que jugar con eso, ¿no? De hecho, en ese perfil profesional nos va a dar mucha letra también la vacante que se está buscando. Pero lo importante es tenerlo claro. Va a ser como nuestro sello, como rápidamente nuestra descripción. En el CV agregamos hobbies, suma
Yo creo que suma como de algo conocimiento, o sea, como conocimiento general. No es determinante. O sea, creo que quizás si te lo preguntan después de la entrevista vos podés hablar. Si tenés un currículum súper largo y ese hobby no suma a la posición, creo que ponerlo o no ponerlo da igual. Hay personas que dicen que no, que ya no lo pongan, pero yo particularmente no me fijo en los hobbies. O sea, si están o no están, me es indistinto. No, en estos 20, 30 segundos no reviso los hobbies. Reviso el perfil profesional, los estudios rápidamente y las primeras experiencias. Pero depende de la posición y depende, digamos, lo que está buscando esa empresa. No sé si alguien más tiene una pregunta. En la entrevista, si aún estás en otro trabajo, ¿cómo sería? ¿En qué sentido? Considero de que ha preguntado que si ella todavía está trabajando y está en una entrevista para otro Sí, trabajo, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que decir? bien. Acá tenemos que tener en claro por qué estamos buscando otro trabajo, si ya estamos trabajando. Creo que eso depende de cada uno, qué situación está viviendo. Sí les digo que nunca, nunca, nunca hablen mal de la empresa en la cual están trabajando actualmente, en una entrevista de trabajo. Hay que tener una respuesta de por qué uno está buscando un cambio profesional. ¿Qué lo lleva a uno a buscar un cambio profesional? Ya sea una mejora salarial, ya sea una mejora en el desarrollo profesional, mejores oportunidades. Creo que desde ese lugar uno tiene que dar la respuesta. También puede ser que pregunten si sabe o no esa empresa que uno está buscando trabajo. Creo que ahí uno tiene que ser muy sincero. Si la empresa sabe que uno está buscando trabajo, poder decirlo. Generalmente las empresas, si yo entrevisto a alguien que está trabajando actualmente, eh, hay mucho respeto ante eso en relación a la confidencialidad. De decir, bueno, si uno puede pedir perfectamente, por favor te pido confidencialidad, la empresa donde yo estoy trabajando no sabe que estoy buscando otro empleo, entonces no está bueno que digamos el que entrevista vaya y pida referencias, por ejemplo. Pero bueno, ustedes lo tienen que dejar en claro para que la otra persona no cometa la torpeza de hacerlo. Pero está bueno. Yo creo que siempre hay que seguir buscando de todas maneras. Mantenernos activos en la búsqueda laboral, aun cuando ya estamos trabajando, nos permite saber cómo está nuestra posición en el mercado, cómo está, qué otras oportunidades hay. A algunas personas les sirve para renegociar el salario actual que tienen en la empresa que están trabajando, o sea que yo les aconsejo que si están trabajando y en realidad lo llaman para otro lugar, vayan, vean, pregunten, de hecho hasta les puede servir para decir, ah, qué bueno en el lugar que estoy trabajando, me están ofreciendo un equipo con buen salario, me parece que está bueno. Bien, profe. Después So, hay, el último dice, bueno, nos recomienda usar los servicios de consultoras, ¿para qué? Para armar el currículum, para preparar entrevistas o consultoras como más grandes para de trabajo eventual. Creo que sí, ambas sirven un montón. A veces no sabemos cómo plasmar bien un currículum y la ayuda de alguien más nos puede dar una visión como más amplia y nos puede, como ya conocen el vocabulario y demás, nos pueden ayudar a pensar competencias que quizás nosotros los ponemos coloquialmente y hay una palabra específica para que podamos mencionarla de una mejor manera. Entonces creo que sí. Y en relación a las consultoras en general, me parece que está bueno. Creo que el que está buscando trabajo tiene que estar en contacto con reclutadores o con personas que hacen búsqueda de selección, porque nos llegan muchas ofertas. Entonces, si yo sé que alguien está buscando, es muy probable que a mí me dé una oferta y yo se la reenvíe. Y a veces esas ofertas no están publicadas en todos lados. Entonces, sí creo que hay que estar en contacto con los reclutadores, que no son seres
no sé, ajenos, que estamos cerca de todos. Hay una preguntita que dice, ¿algún tip para entrevista de joven profesional sin experiencia? Bueno, acá tiene que ver un montón la actitud. Ahí es la actitud. La actitud, la motivación, cómo te expresás, las ganas que mostrás para empezar a trabajar. Si sos muy tímido, por ejemplo, bueno, intentar expresarte mejor, o sea, o ensayar mucho entrevistas, prepararla. Pero para un joven profesional es muy importante la actitud. O sea, lo que proyecta, la imagen, las ganas de aprender. Creo que eso es muy importante en los jóvenes profesionales, que proyecten que tienen ganas de aprender, que no se las saben todas, que pueden cometer errores, pero que quieren aprender. Eso tiene que quedar claro. Si yo soy joven profesional, no tengo mucha experiencia, pero en la entrevista considero que mi título profesional es ya suficiente, estamos en un error, porque no es suficiente. O sea, yo necesito o necesito aprender, o necesito que alguien me enseñe. Entonces creo que ponerse en esa actitud suma mucho más que ponerse en me las sé todas, por ejemplo. La última, profe. Cuando una persona pasa los 50, ¿cómo Sí. presentar o abordar este tema? Bueno, yo creo que me parece a mí que acá hay un tema, porque es como que veo que hay personas que dicen, bueno, ya ha pasado una edad, es como que es más difícil o no. Volvemos a la actitud. Una cuestión es que yo me planto desde un lugar en donde me sé todas, otra es que me planto en un lugar en que por mi edad me tiro para abajo, pero en realidad hay posiciones que necesitan de personas con experiencia, maduras y demás. Entonces creo que ahí uno tiene que ensayar bien qué va a decir en las entrevistas, cómo se va a plantar, desde qué lugar va a hablar, porque también claramente pueden haber otras connotaciones que vienen con la edad, en el sentido de decir, bueno, un joven profesional podemos especular que no tiene entrevista, y quizás alguien de mayor edad puede ser, de 50 años, podemos decir que tiene mucha experiencia, que tiene muchas formas de hacer, que tiene metodologías específicas. Entonces quizás ahí es de revisar, bueno, la posibilidad de adaptación, de flexibilidad, de qué está buscando, y nosotros ir revisando estos aspectos para que cuando pregunten estas cosas tengamos una respuesta acorde a lo que nos van preguntando. Creo que suma. Y si tenemos mucho, tenemos un currículum muy largo, acortarlo, dejar por lo menos los últimos 10 años de experiencia, no poner todo, sino más bien como corto, como máximo 2 hojas, ser concreto. Y claro, pero yo creo que nada, está buenísimo tener mucha experiencia para una posición, pero sí tiene que ser acorde. Y si de repente la posición que yo estoy buscando me voy a postular, en mi currículum hay cosas que no suman, las saco. O sea, no demos vueltas ahí. Dejemos realmente lo que puede llegar a servir para esa posición. Bien, profe. No sé si les respondí a todos. Entonces, por esta charla hay muchos comentarios de agradecimiento. Bueno, genial. Van a Les encontrar dejé, el video, lo van Ay, perdón, Caro, que te interrumpí. Les dejé mi número de teléfono, está la presentación que creo que se las comparten a todos. Me pueden contactar, preguntar sin problema. Sí, perfecto. Van a encontrar el video en YouTube, así que va a estar disponible para que todos puedan revivir esta magnífica charla. Bueno, genial. Les mando un saludo a todos, buen viernes, y a no desanimarse, que en realidad cuando uno prepara una entrevista se nota mucho la diferencia, y lo más probable es que tengan éxito. Por lo menos para pasar a una segunda instancia. Muchas gracias, profe. Que tengan todos buen día. Adiós, que tengan buen día.